Despierto y la ciudad parece gris, pero guardo en el alma un jardín. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Protagonistas. Es un gusto darles la bienvenida. Estamos ya en la efervescencia de la campaña política. ¿Han visto los debates? Los han visto con canchita, los han visto enojados, los han visto modo avión. ¿Cuál es la lectura que tienen de esta ronda de debates? Vamos a hacer un capítulo especial para leer comunicacionalmente a cada uno de los protagonistas políticos que hemos podido observar en la primera ronda de debates, porque sigue habiendo debates. Quienes creen que esto acabó, no, todavía tenemos un bloque más con otros temas programáticos. Pero yo quiero de inmediato presentar a nuestro invitado. Está con nosotros el ex parlamentario y presidente del Congreso de la República, hoy candidato al Senado por el Partido Aprista Peruano, César Sumaeta. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Alejandra, qué gusto estar en tu programa. De verdad, feliz y alegre y muy grato de estar y conversar contigo, ¿no? Muchas gracias. Es absolutamente recíproco. Conversar con un político que tiene una experiencia política importante. Antes de salir al aire, yo conversaba con él y rememorábamos algunas cosas. Así es, yo rememoraba como yo estuve casi 25 años en el Congreso, estuve 6 periodos, entonces yo digo, hoy sí voy a ver de televisor del Congreso, la señal, los debates parlamentarios, ¿no? Y la verdad que estuve viendo desde el 2011, te vi a ti varias veces en tu participación en el debate parlamentario del 2016, hasta que creo que Vizcarra cerró. Sí, soy de la promoción de los disueltos, pero no de los extintos. Aquí estamos, aquí seguimos. Pero yo también soy, bueno, a ver, yo en mi vida parlamentaria tuve 2 interrupciones, bueno, el golpe del ingeniero Fujimori el 92 y también cuando, habiendo sido elegido el 2000 hasta el 2005, se interrumpe el mandato constitucional, renuncia el ingeniero Fujimori, se establece un gobierno transitorio con Valentín Paniagua y teníamos que hacer una reforma constitucional para reducir nuestro periodo de 5 a 1 año. Porque si no, no podíamos hacer la transferencia constitucional. Y vaya que... ¿Lo lograron? No, la mayoría no quería. ¿Quién era la mayoría? La mayoría eran provincianos, éramos Claro. 120. Y ya habían comprado departamentos en Lima, ya habían traído a los hijos para el colegio. Ha sido un problema bien difícil poder hacer entender a los parlamentarios de que era necesario para que la democracia pueda ser fluida en el cambio constitucional, que todos podamos firmar un documento y de ahí votar para reducir nuestro periodo a 1 año. Y finalmente se logró, ¿no? Me acuerdo que pedían... Eso hoy no pasaría. No, hoy no pasaría. En esa oportunidad, para que te hagas una idea, me acuerdo que un grupo de parlamentarios decían, estamos tan endeudados que necesitamos, si nos pagan los 5 años posteriores a razón de tanto por mes, danos ese dinero y nosotros votamos por la reforma. Porque estaban endeudados por la campaña, departamento acá. Una especie de compensación. Dos presupuestos, presupuesto en su tierra, a donde representa, y presupuesto acá, o sea, vivir acá en la capital para ser parlamentario, y peor cuando eres nuevo, ¿no? Entonces, el proceso de persuasión a los colegas ha sido un proceso muy difícil, ¿no? Ahora, ¿Hubo compensación de algún tipo? No. No se compensó absolutamente con nada, pero después se vinieron a quejar muchos de ellos, porque a los embajadores que fueron cesados en el 92 sí los compensaron, a la gran mayoría de ellos, creo que le dieron... ¿Eran políticos o de carrera? Algunos eran políticos y otros eran de carrera. Pero a todos se les compensó. Les compensó casi con $500,000, ¿no? Entonces vinieron los parlamentarios y decían, bueno, si a estos señores les han dado tanto y nosotros que hemos sido elegidos, que nos hemos sometido para que se achique el periodo parlamentario, para que se produzca la sucesión constitucional. Una quinta parte, imagínate. Impresionantemente, ¿no? Pero son cosas pues de la política, ¿no? La política... ¿Recuerdas algunos nombres de esa
promoción de congresistas desprendidos que aceptaron acortar. Bueno, fuimos todos porque estuvimos comprometidos. Mira, el APRA era una bancada de 8 parlamentarios. Ya no había la bancada fujimorista, pues sí había una bancada que era el rezago de ellos, que eran Vamos Vecinos, que la presidía, me acuerdo, Absalón Vázquez, pero eran 14, eran 15, no eran poquitos. Y la bancada de Popi Olivera, eran más o menos unas 6 bancadas, ¿no? Pero finalmente todos nos sometimos. O sea, ¿no? algunos nombres que recuerdas son Popi Olivera, Absalón Vázquez. ¿Había alguna de las Martas en aquella promoción? ¿No? Sí, claro. Hubo en ese tiempo, creo que estuvieran las 3. También estuvo el ingeniero Amuruz, el padre de Rosalia. El padre de Rosalia, que en paz descansa. Estuvo también la Rubianes, la que fue presidenta. Luz Salgado. Bueno, por nuestra parte estuvo Jorge el Castillo, yo. ¿Estaba Bugatás esa época? No estuvo Bugatás. ¿No? También estuvo Elvira de la Puente, que ha sido actriz. Gran representante. Exactamente, ¿no? Pero la verdad es que en ese momento sí, finalmente todo el mundo se puso la mano al pecho y hubo un gesto de desprendimiento muy grande, ¿no? Es importante reparar porque la clase política, y podríamos hablar de diferentes espacios, César, como que ha olvidado esos gestos. Y te podría dar un ejemplo. Cuando ocurre algo y hay una responsabilidad política en el Ejecutivo, por ejemplo, lo primero que hacía el ministro es poner su carta a disposición. Y nadie, no sometían a un estrés político al gabinete, a un agotamiento político al gabinete, y causaban el menor costo político nuevamente, porque es un desgaste que le pasa factura. Hoy esperan ser llevados a rastras al Congreso, la censura, la interpelación, para poder presentar. Bueno, se agarran de ¿cómo se llama? De la silla circular y no quieren salir los ministros de Estado. Antes se asumía pues el costo político hasta por más mínimo que sea, ¿no? Porque finalmente el costo político lo asume el ministro de Estado, que no significa nada con implicancia de tipo penal. Estás asumiendo un costo político por una decisión dada, por un hecho dado, porque la política es así. Bueno, ha cambiado pues un montón, ¿no? Hoy día... ¿Qué cosas que han cambiado de los políticos de ayer a los políticos? La verdad es que hoy día lo que se nota es un pragmatismo increíble, ¿no? O sea, entran a la política a ver qué cosa puedo sacar, ¿no? Y como la política se ha visto como un negocio y es muy rentable, inclusive hoy día la política es más rentable que tener una universidad de 250,000 alumnos, ¿no? Porque pregúntale al señor Acuña, ¿por qué quiere? Porque en 5 años tú puedes ganar el dinero posiblemente que no has ganado en 40 años teniendo una universidad de 250,000 alumnos, yo tengo ¿no? una lectura diferente, si tú me permites te la comparto. Claro que sí. Yo creo que el poder económico te da cosas que el poder político no te da. Entonces, a veces, tener dinero como cancha no es suficiente. No quiere tener poder político. Así es. Entonces, la aspiración de tener poder político hace que siempre se entienda como parte del negocio, ¿no? Exactamente, pero lo que sucede es que para tener poder político per se, estaría muy bien que un hombre rico se meta a la política, ¿no? Por eso... La lógica manda claro, por ahí, ¿no? Además tiene que haber cierta coherencia entre lo que tú predicas como político y lo que es el ejercicio diario de tu praxis de vida. Yo puedo tener millones de herencias de repente detrás de mí. Que no está mal, ¿no? No está mal. Pero, porque podría parecer mediocridad, mezquindad, molestia. Que pero no está bien que si te vas a meter a la política, puedas hacer un afán de ostentación impresionante, ¿no? Yo creo que por más que tenga millones detrás tuyo de herencia o porque tienes una empresa grande, yo creo que la vida de un político no debe ser de un pordiosero, pero tiene que haber un nivel de austeridad, ¿no?
tanto en tu vida pública como en tu vida privada, ¿no? Porque finalmente, Alejandra, sucede lo siguiente, ¿no? Y es bueno explicarle a tu público. Tú eres un hombre público o una mujer pública con cargo público. Pero cuando ya no tienes cargo público, no significa que sigas siendo una mujer pública. Porque la gente te sigue viendo, te sigue apreciando, te saluda en la calle, quiere saber de ti. Entonces eres una mujer pública o un hombre público, pero que ya tu quehacer es la vida privada. Pero eso no significa que cuando sales del cargo público, hacer pues de tu vida un desorden total, ¿no? La exposición pública es... Es muy, por eso la gente en la calle te dice, wow, esta salió de la política, pero a pesar que tiene recursos o tiene condiciones, su vida sigue siendo una vida normal. Yo no digo de un pordiosero, es un ingeniero, un economista, un médico, un empresario, lo que tú seas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento puede ser que regreses de nuevo a un cargo público, porque eso sucede. La bisagra. Entonces, si ya de tu vida has hecho un desorden en la vida privada, no quieres pagar impuestos, te metes en conflicto de todo tipo, la verdad mejor ya no regreses, ¿no? Ya no regreses porque dedícate a otra cosa. Porque la vida política, la actividad política es la actividad de más alto riesgo en un país como el nuestro, ¿no? Si tuviera que cotizarse a los políticos en la bolsa de valores, de repente nuestras acciones serían las más baratas, ¿no? ¿Qué tema, en este momento, ¿no? Lo más práctico y lo más popular, ¿tú qué le quieres agradar a alguien? Habla mal de la política o habla mal del Congreso, porque la política, ya hay que diferenciar, tiene espacios de ejercicio. Así es. Tiene un ejercicio público a nivel nacional, ahí tienes el Ejecutivo, los órganos cooperantes son política pública, tienes en gobiernos subnacionales espacios regionales y locales, pero de todo este ejercicio público hay uno que en particular es antipático para la ciudadanía. Entonces, lo primero es, tú has dicho que claro, las acciones de un ciudadano son complejas. Totalmente. Al momento de entrar. Todos tus activos, por lo que estudiaste y lo que hiciste, se vuelven nada al momento de postular. Y dicen, ay, los políticos, esos, todos son unos rateros, sarta de corruptos. Claro, tú pasas a la Plaza Bolívar viendo el monumento de Simón Bolívar parado en su caballo y entras a la puerta del Congreso y dice ya, ese es un corrupto. Ese es un corrupto porque está asociado la vida política con la corrupción. O sea, tan golpeada está la política y los políticos, no solamente acá, sino en todo el mundo, que ese es el sinónimo a la cual asocia la gente. Ahora, de hecho, si tú quieres ganar Ave Marías ajenas, golpea como piñata la política todos los días a los políticos y en fin, puedes ganar algo, pero también eso no es permanente, ¿no? Porque a veces puede ser un boomerang, porque finalmente de tanto desgastar la política, terminas acabando con todo lo que puedes haber avanzado a tu país y aparece la aventura de querer ser político sin haber tenido la más mínima formación, y ya no política, sino profesional, ¿no? Entonces voy a aventurarme, quiero ser político, a ver en qué lista me pongo, cuánto cuesta el número 1, cuánto cuesta el número 2, y la verdad que eso es realmente horrible, lo estamos viendo ahora, ¿Has visto los debates? He visto los debates. ¿Cuántos de los 35 candidatos que has observado, sin decir nombres, César, crees que merecían estar en un debate presidencial? Yo lo que pienso es que más allá... Hablando de esto, claro, vinculándolo... más allá del debate, creo que el formato... No, pero es la forma. Claro. Vamos a hablar de las calidades y capacidades, Mira, por favor. Yo creo que de los 37 candidatos... 35, más o menos 3/3 de 12, ¿no? 12 o 13, ¿no? 3 días. Yo creo que guardando las diferencias, ponte pues 5 o 6, ¿no? Que más o menos han destacado, porque el resto, primero se han puesto a leer un texto que no sé si la sentían realmente de lo que estaban ofreciendo, ¿no? Porque francamente, Alejandra, yo creo que en política nosotros mismos, los políticos, tenemos que respondernos a 4 preguntas. ¿Cuáles? ¿Qué hacer? Y no quedarse ahí. Voy a combatir la corrupción.
La segunda pregunta es ¿cómo vas a combatir la corrupción? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuál es el equipo, el capital humano? ¿Qué tipo de tecnología vas a usar? Tercero, ¿con qué voy a hacer? ¿Cómo voy a financiar esa oferta que estoy haciendo? ¿Me va a costar 1.000 millones, 2.000, 3.000, 4.000? ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿Me voy a endeudar? ¿Una asociación público-privada? ¿O voy a incrementar la presión tributaria? ¿O voy a clavar más impuestos a los ricos? Y cuarto, ¿cuándo hacer el plazo? Esas 4 preguntas son cruciales. Casi es lo básico que tiene que preguntar un político y también tiene que responder a la opinión pública y a sus electores si pretende el favor popular. Porque de lo contrario, estamos pues mintiendo. Yo no puedo aceptar que un político o un candidato diga el tema de la inseguridad yo lo arreglo en 100 días. Vaya. A Cerrón lo meto preso. Mira, no pues. Mira, para que controle Japón las mafias yakuza, primero armaron toda una legislación, unas reformas profundas y lograron, hasta ahora existen las mafias, pero ya están controladas, 40 años. Para que los italianos controlen las camorras, que fundamentalmente su origen es Sicilia, también hicieron una legislación y hasta poder controlar eso 20 o 30 años. Bukele ya van 6 o 7 años en el poder. Pero eso no significa que todavía no hay las maras alrededor de El Salvador y de los países vecinos. Pero hay una mirada de largo plazo. Exactamente. Entonces, ¿a dónde voy yo? Una cosa es la reforma. Tú puedes hacer todas las reformas en un año, si son reformas constitucionales, y las reformas políticas. Y otro cantar ya es la implementación de la reforma. La reforma de la justicia, por ejemplo, un país avanzado como Suecia. Se me está yendo por donde quiere. Claro. Yo quiero hablar de algunas cosas no, y él se pero va. de ahí regresamos. De ahí regresamos. Por favor, cuando quieras volver Los suecos armaron la reforma de la justicia en 2 años, pero ¿en cuánto tiempo implementaron la reforma? En 40 años, es un país desarrollado. Entonces, cuando yo escucho que en 100 días hacen esto, ya pues, no es serio eso, ¿no? Ya. Entonces regresemos a los temas, ¿no? Entonces, el debate, primer dato, solamente el 6% del país está viendo el debate. De acuerdo. El punto sustantivo es este. Que tú eres un político con trayectoria. Hemos hecho una comparación del desprendimiento que había antes en el Parlamento y hemos dicho, por ejemplo, qué pasa en el Ejecutivo y la clase política. Tú nos has comentado las condiciones que tiene que tener para ordenar sus ideas, de estas 4 preguntas importantes, del qué, cómo, para qué y cuándo, cuál es la motivación, el propósito del político. Que son condiciones que van con una formación académica, un saber ser, etcétera. Si las cosas están como están y la política de hoy no es la de antes, ¿por qué quieres volver al Congreso de la República? Por una razón muy sencilla. Nosotros estuvimos en el poder 2 veces, del 85 al 90. Nosotros reconocemos que hemos cometido grandes errores. Qué interesante. Lo bueno es que aprendimos la lección, corregimos y hicimos mejor las cosas del 2006 al 2011. Un gran segundo gobierno. Ese es lo bueno de la política, aprender de tus errores porque errar es humano, ¿no? Entonces, más o menos hemos dejado un país estable, estabilidad política, estabilidad jurídica, con cierto orden, una economía creciendo al 8%. Bajamos la pobreza a 20%, 152.000 obras. La desnutrición estuvo en 50%, lo bajamos hasta 30%. 20 puntos porcentuales. 20 puntos. En 5 años. En 5 años. A razón de altísimo, ¿no? Igual, por ejemplo, el boom agroexportador ya lo dejamos casi en 50.000 millones de dólares. Y el Banco Central ya tenía 50.000. Entonces, ¿qué sucede? Tú ves al señor Valderrama, que ha estado aquí con nosotros. Exactamente. ¿Tú lo ves en una segunda vuelta, César? Yo creo que sí lo veo en una segunda vuelta. Bueno, pero te explico. ¿Por qué es importante la estabilidad política? Okay. Alejandro Toledo tuvo problemas para reconocer a Saraí el 2003.
y todo el mundo le quería sacar a Toledo. En ese tiempo ya el presidente García estuvo en el Perú, nosotros éramos 28 parlamentarios y vinieron a decir, pongan su voto para sacarle a Toledo. Hicimos las sumas y las restas, recuperar el clima de estabilidad del país, eran 8 o 10 años. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a sostener a Toledo hasta que termine su periodo. En el camino Que Toledo... terminó con 12%, Claro, me parece. pero en el camino Toledo reconoció a Saraí. Sí, ¿ya? es cierto, es cierto. Y de ahí le dimos otros 5 años de estabilidad política al presidente García y nunca se habló de vacancia. Y la estabilidad. Y de ahí inclusive al propio Ollanta. ¿Te acuerdas que cuando su papá y su hermano Antauro, cuando Ollanta firmó la hoja de ruta, le dijeron traidor y que el Suria no estaba con él? Sí, claro, porque Lo que querían sí- la gran transformación. Exactamente, lo querían cambiar. Entonces, Y es donde lo dejan sus grandes financistas. exactamente. Entonces los 4 parlamentarios del APRA, que eran poquitos, se fueron a decir, es una locura poder querer cambiar a Ollanta. A pesar que Ollanta... Ahora ya- contesta. a pesar que Ollanta ya nos había Sí, metido claro. la mega comisión y nos perseguían con Vela y con Juan Domingo, pero nos habían empapelado, Me ¿no? acuerdo, me acuerdo. 15 años de estabilidad política, país estable, claro, Alan disparó las cosas hacia arriba, gobernó mejor, pero el 2016 viene un ciclo, un proceso político realmente que Complejo. no termina hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Porque seguimos en este círculo vicioso de cambiar de presidente cada año, de cambiar de gabinete, de cambiar de importante, ministro. y es Entonces, importante- por eso regresamos nosotros para poner nuestra experiencia y con un nuevo equipo de jóvenes como Enrique Valderrama, Renzo Ibáñez, Lucho Solís, otros jóvenes muy bien Mónica preparados, Yaya. Mónica Yaya, Úrsula Silva, en Úrsula fin. Silva. Entonces, esa es pues la renovación de la política. Me estoy imaginando, Pero tú seguramente serás muy joven, el 80. No, yo no era tan joven. ¿El 80? ¿Qué dices? Por supuesto. Mira, Estaba en el colegio, claro, tengo pues, memoria. claro, pero te explico. En el 80, ¿quiénes eran los parlamentarios, los diputados? Alan García, Carlos Roca, Lucho Negreiro, Lucho Alba, Y Valle esa Riestra. es la ¿Y quiénes confianza. eran los senadores? Armando Villanueva, Ramiro Prialé, el Ronco de las Casas, Luis Alberto Sánchez. Ellos eran. Eso es el equilibrio. La gente de mayor experiencia al Senado y la gente nueva a la Cámara de Diputados. Yo, querido César, te voy a decir algo que Alejandra, falta. nosotros ya no queremos honores, más medallas. Ya no le voy a preguntar nada porque él no me escucha. Y voy Ya, a presentar mi queja, porque si Ya, así ok, va a ir a ok, cenar. cuestión previa. Cuestión previa. Ahora te escucho, claro que sí, César, es tu programa, ¿no? No, a mí me encanta conversar con ustedes. Además que hacemos un poco de docencia política y los invitamos porque ya esa era la reflexión. Los peruanos no nos interesa la política, hay desafección en la política, hay opacidad, la gente no le interesa, no sabe cómo va a votar. Hoy he tomado 2 taxis, te cuento, salí del centro de Lima, de ida y de vuelta conversé. Señora, no hay por quién votar. Un señor que conducía el taxi, no voy a estar como las historias de Keiko, por favor. Me encontré con Juanito. No se trata de eso. Pero las personas no saben por qué. La verdad que votar. entonces, ¿quién le asesoró a Keiko No, ayer? terrible, pero yo creo que abrimos de tema otra vez. Entonces yo lo que quiero es que tú nos cuentes y nos recrees de la política y que nos digas por qué quieres volver y si quieren hacer las cosas bien, lo primero que tiene que hacer el APRA es ordenarse internamente. Así es. Porque hay la idea y la percepción para personas como yo que vemos la política con interés. Yo soy del año 74, yo nací el 74, pero me acuerdo lo que pasó el 80 y me acuerdo cuando fue Alan García a la Plaza de Armas de la ciudad en la que vivía, porque la política siempre me ha gustado y me ha interesado, pero eso no es común en la ciudadanía, no hay una cultura política. Entonces hay que hablar con los jóvenes de política y los padres tienen que hablar de política y los profesores tienen que hablar de política, porque la política a lo largo del día define los destinos de los ciudadanos. Y te hablaba de este señor del taxi porque no hay una oferta clara. Y en el caso del APRA, querido amigo, tenemos la percepción de que han dejado en orfandad a su candidato presidencial. Y eso es algo que no le hace bien al país. Bueno, la verdad es que quizá hay una percepción de cierto sector de la ciudadanía que es así. Keiko, ¿Estoy equivocada? ¿Keiko con quién anda? Ay, Keiko anda, pues Sola. resguardo. No.
Keiko anda con Miki Torres y anda con Lucho Galarreta, que es su fórmula, y la reciben en todo lado. Está bien. Recuerda que mi origen ha sido el fujimorismo, y no por Keiko, sino mucho antes, cuando yo postulé por Vamos Vecino para ser regidora provincial. Ya. Entonces, ellos son Entonces, exactamente te pongo el ejemplo de Quique Valderrama. Quique Valderrama ha tomado la decisión de andar acompañado de su esposa, del candidato al Senado Pepe Pimentel, que es tu vecino acá, y del candidato al Parlamento andino, Enrique Melgar. No quiere que nadie más lo acompañe. No, pues, Es su Quique, ¿no? decisión ¿Qué de- pasa, Es su Quique, decisión por de favor? él. Es su decisión de él. No, está mal. Eso Tiene que de- andar con las figuras que le han dado Bueno. historia, reputación. Ahora, Ah. no es que no estamos haciendo campaña con él. Tú te revisas todas mis redes sociales, mis paneles, en todo, en donde yo voy lo defiendo a él, porque es mi vocación y además en el APRA, más allá de nuestras reyertas internas, la lealtad y la disciplina es básica, es escuela de ahí a la torre, ¿no? Entonces no podríamos estar en contra de él, ni hablar. Y mucho mejor con el papel que ha hecho anoche en el debate, Los ¿no? ha llenado de orgullo. y Claro, pues, porque satisfacción. finalmente el joven ha demostrado, pues, como le comparaban con Geri, que él no es Geri, pues, no, ni por asomo, ¿no? Es un muchacho bien preparado, de escuela, se notó la escuela de Haya ahí en su formación, y la verdad que estuvo muy bien, ¿no? Entonces... Me da gusto que el debate lo haya ayudado fundamentalmente. Exactamente, en la ¿no? interna. ¿Por qué debemos votar por ti? Ahora, entonces, mira, Tenemos que ir cerrando, ya, César. ya, te explico. Al ciudadano la política no es que le debe hacer la vida gratis, No, la vida fácil, no. sino que al ciudadano hay que tratar de hacerle la vida más simple. Y un ejemplo sencillo. Si el joven no quiere ir a votar, ¿por qué le vas a obligar? Por ahora no tiene quiere. que tener cultura. Claro que sí. Y eso se hace. Ya llegará un momento. Yo tuve un Ah, podcast. ¿tú eres amigo del voto facultativo? Y claro que sí. Ah, yo claro que no. Ya, pero te explico. después te, debatimos. te explico, Otro te explico, episodio. te explico. Tuve un podcast con 1000 jóvenes ¿Y? y ninguno quieren ir a votar. Al contrario, Claro. dicen, haz gestiones para que no nos cobren la multa. Pero no es que no estén enterados. ¿Ah? En Chile, desde Bachelet el 2013, solo el 40% del electorado va a votar por todos los candidatos y los jóvenes no van. Chile es el país con menos corrupción de Y América ya, Latina. por eso. Pero vamos al otro lado. Colombia. ¿Quieres saber cómo vamos en el ranking de competitividad? Yo sé. Ya, pues, Ya, hay pero hay vamos una al brecha otro de lado, diferencia. Colombia. Ernesto Samper, en el mejor momento de las FARC, cuando amenazaba a la gente y le decía, si tú te vas a votar te mato, ¿sabes con cuánto han elegido al presidente de la República? Solo con el 20% de concurrencia a las elecciones. Pero Colombia no mató la elección libre ni voluntaria. Sigue. De nuevo ha recuperado 30, 40, 50%. No te quiero volver a perder. Vuelve al plano. Claro que sí, al plano, claro que sí. Es importante lo que dices, Entonces, por yo cierto. quiero regresar no A porque tengo honores, sino porque la calidad de vida de los peruanos que hemos dejado acá, el 2011, hoy está acá. 10 millones, 11 millones de pobres, es un desorden el país, el crimen organizado, la salud está abandonada, es un caos. Yo creo en la estabilidad política. Enrique Valderrama, si es presidente, le damos estabilidad a los 5 años. Y si no es él, quien sea el presidente, queremos darle estabilidad política como mínimo los primeros 2 años, que gobierne bien, necesita oxígeno el gobierno. César, voy a hacer un programa, una maratón contigo y vamos Lo a que conversar quieras, hablamos. larguísimo. Me ha dado mucho A gusto lo de Negri con Luis Alberto Sánchez en su momento. ¿Te acuerdas? No me aquellos cansaba. debates. Es que antes, bueno, yo también hablo mucho, ¿no? Ajá. Ya, mejor me voy a ir al corte porque si no vamos a seguir recordando. Bueno, si usted quiere, por favor, la Bueno, invocación al y voto. los que simpatizan y a raíz del debate y vamos ganando simpatías, si votan por el APRA, marquen las 5 estrellas que estén en una sola línea. Aquí está, yo te Ah, ayudo. Mira, tengo mi exactamente. cédula. Si a usted le convence, César Sumaeta, y su buena voluntad de servir al país, ¿cómo tiene que marcar, querido? Es marcar las Está abajo, o sea, usted 5 empieza estrellas por en abajo, línea. está. Si tú cuentas de acá está en el 31, pero si No, cuentas muy de acá bien, está en el muy 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Las 5 estrellas en línea que están acá.
presidentes, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y parlamento andino. Y si quiere votar por mí, marca la estrella de senador nacional y escribe el 16 en ese cuadrito. ¿Cómo está? Pero no va a dividir, no va a poner No, uno en uno y 6 en claro, otro. porque si no, si escriben el 1 en un cuadrito y el 6 en otro cuadrito, estarían votando por el 1 y por el 6. Y no queremos que pase eso. En ese cuadrito pones el 16, así de simple. Ha sido un gusto conversar Muchas contigo. gracias, Alejandra, de verdad que sí, eres un encanto, eres un amor de gente. Gracias. Y disfruto de verte, ya te vi a 2 oportunidades de tu programa y estoy encantado que estás en un medio de comunicación. Además, transmites alegría, ganas de seguir haciendo política. Muchas gracias. Agradezco tus palabras. Vamos a hacer un corte comercial. No se vaya. Volvemos con nuestro siguiente invitado. Un latido que dice quién soy protagonista de mi vida. En las elecciones del 12 de abril, con el voto cruzado, podrás votar por diferentes organizaciones políticas en la cédula de sufragio. Por ejemplo, puedes elegir la fórmula presidencial de un partido, votar por los senadores nacionales de otro y así sucesivamente en las otras 3 elecciones. Ojo, solo puedes marcar una opción en cada columna, de lo contrario tu voto será nulo. Recuerda, votar es tu poder de elegir. Con heridas que brillan al sol. Pinto el gris con pincel. Y estamos de vuelta, lo habíamos ofrecido, estamos a puertas del proceso electoral y la idea es contribuir a esa pregunta permanente que hacen, ¿por quién voto? Algunas alternativas interesantes. Hoy nos acompaña Santiago Romeo, el escano Ninahuanca. Él nació en Junín, en Jauja, es jaujino, de formación profesional, una carrera diferente, es ingeniero administrativo, egresado de la Universidad Privada Inca Garcilaso de la Vega. Tiene un magíster en Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad Tecnológica del Perú. Es magíster en Administración Marítima y Portuaria por la Universidad Nacional del Callao. Tiene certificaciones destacadas. Su tema fundamental es un tema portuario, en el que tiene, por supuesto, muchas oportunidades y posibilidades del país, y postula por una de las 3 alianzas que han logrado consolidarse en este proceso electoral. ¿Cómo está? Buenas Bien, noches. Alejandra, muy buenas noches. Gracias por la invitación. No, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias igualmente. por animarse a conversar con nosotros y a postular. Cuénteme, ¿qué lo ha motivado a postular para ser senador? Miren, primeramente que en esta oportunidad, en nuestro nuevo periodo de gobierno, va a ser una bicameralidad. Y viendo el precedente que está pasando, ya terminando con una sola cámara, pues bueno, los congresistas han hecho lo que han querido, ¿no? Han generado leyes particulares, personales, y bueno, un desastre de mi concepto, y por eso no goza la aceptación de la población. Después, dentro de los pocos 30 años de experiencia en el mundo marítimo portuario, ahí le faltó decir, yo también soy militar, jubilado, estoy de las fiestas. Perdóneme, tiene una hoja de vida bastante larga, pero entonces, ciertamente. Como marino, ahí nace la experiencia y la emoción de trabajar en torno al entorno marítimo y portuario. Bueno, nuestro Perú hoy está en la vitrina del mundo. Hay intereses del puerto de Chancay. de Chancay, de Corillo en el sur, los norteamericanos están interesados y otros países también, ahora los árabes que quieren hacer desarrollar puertos de nuestro país por la ubicación geopolítica, ¿no?, que se encuentra en este momento, y la logística del mundo que hace que nuestro país sea atractivo, ¿no? Eso es lo que me motiva, basado en la experiencia, y digo, ¿por qué no se pueden generar oportunidades de desarrollo frente a la industria marítima? Alejandra, somos un país marítimo, más de 3.500 kilómetros de frente marítimo, es increíble, y no tenemos flota mercante. Países que se mueren por tener salidas al mar, desarrollan su país basado en el transporte logístico que mueve al mundo, ¿no? Más del 80% de lo que consumimos se transporta por el mar. Basado en esa experiencia, digo, tenemos que hacer algo, porque los políticos que van pasando en gobierno tras gobierno, poco o nada hacen sobre el desarrollo marítimo. ¿Será porque hay intereses particulares o porque simplemente desconocen de la oportunidad que brinda el mar? El candidato presidencial, Roberto Quiabra,
ayer también lo mencionó y siempre tiene una visión de desarrollo y ahora en el entorno marítimo portuario y más aún cuando nosotros adolecemos de oportunidad de trabajo. Hay muchos ninis, ¿no? Un índice muy alto de ninis en nuestro país y delincuencia basada también en que no hay oportunidad laboral. Entonces, ¿por qué no generar puestos de trabajo? Y eso es el motivo que me hace que yo postule a la política, entre a la política para generar estas leyes que necesita pues nuestro país para desarrollar este sector. Yo tengo la idea, y no sé si usted me acompaña, que en los años 1500, cuando los mares se abrían para identificar nuevas rutas comerciales entre los persas y los chinos, La ruta de la seda, la claro. ruta de la seda, Sí, miraban la Nueva América con expectativa. así es. De 1500 al año 2026 han transcurrido muchos años de por medio, pero nuevamente el mar es un atractivo comercial. Tenemos hoy dos potencias, la americana y la china, que tratan de ejercer alianzas con países que están en Latinoamérica. Brasil, más próximo a Estados Unidos, y nosotros que le hemos abierto nuestras puertas a China. El megapuerto de Chancay constituye sin duda un activo crítico, yo creo importante para la seguridad nacional, pero también es un activo para desarrollar el tema del comercio. Ya tenemos un proyecto de ley de las zonas económicas especiales privadas y podríamos mirar el mar, como usted decía, con especial atención. El puerto de Corío, el puerto del Callao que tiene que repotenciarse, porque más abajo hay el puerto de Valparaíso, que siempre ha competido con la posición geoterritorial y económica que tiene el país. Entonces, hablaba usted de algunos indicadores, pero obviaba quizás uno sustantivo que tiene que ver con la calidad de ciudadanía, que es la anemia. ¿Cómo teniendo productos hidrobiológicos tan importantes tenemos esos indicadores de anemia? ¿Cuál sería su propuesta legislativa en este contexto? Primeramente, gracias, muy buenas gráficas sobre el desarrollo marítimo portuario, que quisiera terminar sobre el tema del megapuerto de Chancay. Yo el sábado tengo una conferencia en Huaral respecto a las oportunidades que tiene esta provincia, que en este entorno, en este momento, en estas épocas, hay mucho por hacer para desarrollar y descentralizar el Perú, ¿no? Entonces, ahí tenemos el proyecto del corredor bioceánico que acaba de dar Brasil, está interesado en salir a Chancay. Tenemos los proyectos de El ley. parque industrial que complementa. Por supuesto. ¿Por qué no podemos pensar dado que se ha conceptualizado así, acaba de decir China, como un país, pequeño país China en Chancay, busquemos el canon portuario, que no existe en el Perú, pero en el mundo sí. El canon aduanero hay solamente cuestión de gestionar, entonces tendríamos que hacer voluntad política en esa región, en esa provincia, para poder generar bienestar directo a la población. Respecto a la desnutrición, también tiene que ver con el mar, porque no puede ser posible que se hayan aprobado leyes que dos productos de cardúmenes importantes de consumo humano directo como el furel y la caballa, ¿no?, se hayan autorizado para que se hagan harina de pescado. La harina de pescado para la industria y los alimentos de los animales. Sin embargo, en nuestro país es inconcebible que este alimento importante de popular, ¿no?, de alto valor nutritivo, sea quemado para la harina. ¿Quién en qué momento no pensó en su población? ¿En qué gestión fue esto? Cuando era ministro de Producción, ¿quién? Bueno, esto empezó en el segundo gobierno de Alan García y después se consolidó se terminó a consolidar todas estas leyes de explotación de productos de consumo humano directo en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Dígame, ¿cuál es el problema? ¿Se prioriza la industrialización y no el consumo interno? ¿No hay un canal de distribución? ¿No hay una política de consumo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está fallando en El esto? problema son los intereses personales o particulares que convienen a cierto sector. Por ejemplo, ¿cuál? Mira, nosotros somos potencia en el mundo produciendo harina de pescado, basado en la anchoveta. Pero como la demanda es alta, ya no solamente en la anchoveta, se ha explotado tanto la sardina que ya desapareció. Ahora empezaron con el furel y la caballa,
¿no? Entonces, ¿qué es consumo humano directo? Porque ¿Por qué hay conviene? incluso enlatados de caballa que tienen una Eso. fuente de omega importante. Así es, el omega 3, estas dos últimas especies son de alto valor nutritivo, pero más importante es producir para la exportación, no importa el pueblo. ¿Y quiénes son los interesados? Las empresas pesqueras industriales, pues no, los que ¿Qué pertenecen. plantearía usted? Yo, una reevaluación de la captura de los productos hidrobiológicos, considerando siempre, primeramente, el bienestar de la población. Recuperar la salud de la población, pero eso también pasa por un tema de salud. Y la salud, si no tenemos educación, no vamos a entender que debemos tener una buena salud. Pero también hay otro gran problema, la corrupción, ¿no? Estamos viendo ahora cómo en este último periodo de este gobierno que ya acaba, están peleándose los partidos políticos tradicionales por los ministerios hasta sacarle la última gota que puedan de dinero a los ministerios o carteras, ¿no? Que están disponibles. No importando qué profesional o qué persona lo represente, ya no importa la meritocracia, la especialización, la experiencia, sino solamente importan las camisetas políticas para hacerse de ese ministerio, ¿no? Ya no importa la población. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que también hay que dar una lectura un poco más transversal. A veces no se entiende que hay que incentivar el consumo. Por decir, generar salvaguardas, que el consumo de estas especies hidrobiológicas sea subvencionado en parte por el Estado, que las industrias que lo procesen tengan algunas exoneraciones tributarias. Lo que pasa es que el MEP, cuando escucha la palabra exoneración, tiembla. ¿Pero exoneración de qué si no recauda? Es lo mismo que pasó con las zonas económicas especiales, cuando se hablaba de bajar el rango de recaudación que tenía el MEF. Entonces, hay que tener una lectura inclusiva, social y productiva del país. Por supuesto, por supuesto. Mire, hay un instituto tecnológico pesquero y creo que la población no sabe que existía hasta algunos años es la producción de jamonada y mortadela de pescado. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes han probado ese producto No. que es tan nutritivo y agradable, con mucho valor nutritivo, pero no se aprobó la producción, no hay motivación e impulso a las empresas para producirlo y sobre todo de planes para posicionarlo en todo el país, en los colegios, ¿no? Santiago, ¿usted representaría el sector pesquero artesanal, industrial, al clúster que puede haber en torno al mar? Por supuesto, yo, bueno, los años de experiencia de haber trabajado en la autoridad marítima me da esa solvencia de poder hacer propuestas, tanto en el sector pesquero artesanal como también en el pesquero industrial, porque debe haber oportunidad para todos. Acá no podemos decir que es derecha o izquierda, estamos en un país de libre mercado donde hay que respetar la democracia, la inversión privada, entonces necesitamos de todo, pero hay que prepararse para eso. Yo quiero agradecerle su presencia en el programa, ha sido grato conocerlo, necesitamos una nueva clase política que tenga una especialidad, que tenga propuesta, que atienda a un sector de la población. Si bien es cierto, decimos que las leyes no pueden ser específicas, que las leyes son para todos, a lo largo eso no es cierto. Hay que atender ciertas demandas, no de personas, sino de gremios, de colectivos. Así Y es. creo que, como usted decía, somos uno de los países en Latinoamérica que más amplio litoral tiene. Arequipa es el departamento de mayor litoral en el Perú. Además, somos la única capital en Latinoamérica que da de cara al mar, no hay ninguna otra. Entonces, estas particularidades hacen que haría bien que personas que conocen ciertas especialidades puedan llegar al Parlamento. Yo le deseo éxito. Muchas gracias, solamente quiero complementar eso, Alejandra, regálame un minuto, Por favor. que yo sé que me gano reacciones y tal vez cuestionamiento para representar al país, y voy a proponer esto, que los postulantes o los candidatos, tanto a senadores como diputados, primeramente deben tener formación académica, una especialidad, sea técnica o superior. Eso no es relevante, lo importante es que tengan una formación y experiencia en lo que se han formado. Con esa trayectoria, con esa casuística, podemos aportar, proponer leyes en lo que uno ha aprendido en la vida. Pero mire, tenemos solamente como requisito ser peruano de nacimiento y mayor de edad. Eso tiene una razón. ¿Sabe cuál es la razón? Dígame. Que el Perú no le permite a todos los peruanos, lamentablemente, acceder a educación.
que lamentablemente el Perú no les garantiza a todos los peruanos que tengan educación superior universitaria o técnica. Entonces, como esa garantía no está plenamente dada, ese requisito que tiene lógica que usted comenta termina siendo excluyente. Cuando el Perú garantice a la mayoría o a totalidad de peruanos, esta será dada. ¿Sabes ¿no? qué pasa, Alejandra? Sí. Yo discrepo de eso porque me voy a tomar como modelo. Padres humildes, provincianos como miles, millones en nuestro país, y sin embargo, todos mis hermanos son profesionales. Hemos logrado eso basado al trabajo y al estudio. Pero usted es ¿no? una persona privilegiada, Por lamentablemente. voluntad, ¿ah? No es Sí, porque claro, haya tenido claro. oportunidad económica, sino por voluntad. Y eso no podemos transmitir a los jóvenes, no es imposible. A pesar de lo que vivimos, crisis social, todavía nuestro país está parado, sosteniendo y soportando tanto golpe, ¿no? Y maltrato del desorden social que vivimos. Sí se puede, sino que hay que mejorar la calidad. Usted dice, Santiago, que no estamos de acuerdo, pero ¿sabe que en el fondo los dos estamos de acuerdo? Seguramente. Porque merecemos una clase política formada, Por supuesto. necesita competente, que tenga la capacidad de propuesta en diferentes sectores. Algo, ¿no? Pero lamentablemente esa es una brecha que le corresponde al Estado cubrir en el más breve plazo, para Así que es. esta oferta política pueda llegar mejor a muchos ciudadanos. No, ha sido un placer. Muchas gracias. Que le vaya bien, mucho éxito. No se vaya y volvemos de inmediato con el fin del programa. Yo quiero agradecer su compañía y su atención. Quiero agradecer también una mención que publicó la revista Caretas en su edición de ayer jueves. Muchas gracias a Caretas por esa mención. Y es que lo que se dice aquí ya está trascendiendo en algunos medios de comunicación. Mire, aquí tiene usted nuestro correo electrónico. A este correo electrónico puede comunicarse desde cualquier parte del país. Si es usted un candidato que va a postular al Senado Nacional o a la Diputación Nacional y no ha tenido la oportunidad de estar en streaming, escríbanos. Nos comprometemos que le hacemos una entrevista vía Zoom, vía Teams, para que usted pueda llegar al mayor número de lectores. Hay que democratizar todas las pantallas posibles y presentarles a los ciudadanos opciones para una mejor representación. Que tenga usted un muy feliz fin de semana. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo lunes. Despierto y la ciudad va despierto y la ciudad. 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 Despierto y la ciudad parece ir.